wisdom brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 77. Una semana más acompañándome aquí a mi lado Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque y un largo etcétera. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues la verdad es que muy cansado, Dani. Llevo 12 horas aquí de tute, pero muy contento, con muchísimas ganas de este palique, que llevo esperándolo muchísimo tiempo y por fin ha llegado el día, así que con la energía hasta arriba para empezar a grabar. Pues nos quedamos con ese mensaje y para seguir ahora presentando al resto del equipo tenemos aquí a mi otro lado el otro biólogo de este podcast, el primer mejor biólogo, segundo mejor biólogo, ambos es como una superposición de estados. Rafael Suárez, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, hoy me toca yo creo que el galardón de tercer mejor biólogo del programa y nada, la verdad que también con muchas ganas de hacer un palique hoy. También dejar claro que bueno, se agradece la vuelta del presentador, del mejor presentador titular que tenemos. Bueno, solo hay un presentador titular, pero mejor presentador a secas, vamos a dejarlo así. Que la semana pasada tuve ahí de suplente. Y nada, la verdad que hoy se viene un paliquito muy, muy guapo. Bueno, que yo quiero remarcar que me estuve escuchando el capítulo la semana pasada y Rafa es más que un digno sucesor de aquí de la presentación. Yo no pude estar, bueno, porque estaba de congreso en Granada presentando un póster sobre precisamente este podcast en el 9º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica. Y bueno, antes que nada, presentarme, creo que es lo primero, lo conveniente que se me ha pasado. Soy Daniel Prietos, rara avis y físico de este podcast. Y bueno, como ya han adelantado mis compañeros, antes de seguir, perdón, dos cositas rápidas. Adri hoy, como habrán notado, no puede estar con nosotros. Le mandamos un abrazo desde aquí. Y también les recomendamos que se escuchen la entrevista que le han hecho a Víctor y a Adri precisamente en el podcast amigo Experimento de Mente, que ha estado una entrevista muy, muy chula, que también tuve la oportunidad de escuchar esta semana, que salió justamente el martes 31, si no me equivoco. Y bueno, está muy guay. Entonces, bueno, les recomendamos el podcast en general, pero esa entrevista en particular está muy, muy chula. Ahora sí, como han dicho ya mis compañeros, tenemos invitada. Ella es bióloga por la Universidad de La Laguna, tiene un máster en biodiversidad terrestre y conservación en islas, en la misma universidad, y máster que han cursado 3/4 partes de este podcast, porque no había más máster donde elegir, debe ser. Durante prácticas, tanto en la carrera como en el máster, estuvo en el MUNA, en el Museo de Naturaleza y Antropología, y en la Caldera de Taburiente en La Palma. Ha trabajado en Lanzarote en ejecución de los planes de gestión de las zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000, no le pueden haber puesto un título más largo, y actualmente está en La Palma, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, realizando el 4º inventario de flora y vegetación y seguimiento de recursos naturales. En estos casos, en las dos actividades, bueno, le preguntaremos cositas y veremos qué ha hecho. También es aficionado al salto del pastor, del cual hablaremos luego. Una actividad que sinceramente busquen vídeos si no la conocen, porque esta es una pasada. Y recientemente, madre literaria, autora de un poemario titulado A veces sueño con la caldera. Porque hoy tenemos con nosotros a Sara Pérez Martín. Hola Sara, bienvenida y muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que esto es un placer. Alguna vez les he escuchado y es una maravilla, así que nada, eso. Encantadísima de estar aquí. Pues genial, entonces yo creo que sin más dilación y si mis compañeros no tienen nada que añadir, vamos a cerrar presentación y pasamos ahora sí a la entrevista. Bueno, Sara, la primera de las preguntas que solemos hacer a los invitados que se estrenan por primera vez en Palique
es por qué estudiaron lo que estudiaron. En tu caso, como ya hemos dicho, estudiaste biología y luego te especializaste en biodiversidad terrestre y conservación en islas. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué te dio el gusanillo por la biología, o sea, habiendo carreras tan bonitas como la física? Es verdad, la física es preciosa, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no tenía cabeza para las matemáticas en absoluto, así que no, me era totalmente imposible, pero biología es que no podía hacer otra cosa. Yo perdía el sueño al terminar segundo de bachillerato si no podía entrar en biología, no por no saber a qué ir, o sea, no me podía yo plantear otra cosa. Yo pues desde pequeñita jugaba con los gusanos y con los lagartos de la huerta y ya está. Era simplemente y llanamente eso, no hay más, no era o eso o me moría, básicamente. Yo doy fe de que, perdona por interrumpirte, Sara, pero esto es una anécdota que necesitaba contar. Cuando conocí a Sara en primero de carrera, porque por fin entrevistamos a alguien de mi quinta, me acuerdo que una cosa que me marcó de ella, yo entré a la carrera un poco de rebote, en plan, bueno, a ver, esto pinta guay, pero no tenía como la motivación que tenía Sara. Sara fue como un referente de motivación en la carrera. Y me acuerdo que me dijo como que, bueno, yo la verdad que ahora mismo no estoy saliendo mucho de fiesta, aprovecho para sacar a pasear a mi perro y tal, y yo, pues, dato curioso, en plan, comparar, bueno, fiesta, perro, ¿vale? Ok. Dice, claro, porque yo voy con mi perro de noche y una linterna y aprovecho para ir levantando piedras porque la actividad de los artrópodos por la noche suele ser mayor y entonces puedo encontrar más bichos. Y yo me acuerdo de que me contase eso en primero de carrera y yo flipar porque digo, esta tía ya debería estar doctorada, o sea, porque empezaba a contarme cosas y cosas y cosas, una auténtica locura. O sea, eso era Sara Pérez en primero de carrera, así que doy fe de esa pasión y que o era biología o no era nada. Muchas gracias, Víctor, Dios mío, no, ni me acuerdo yo de eso, pero sí, sí lo hacía, me encantaba. O sea, la actividad del levantamiento de piedras para mí es uno de los mayores placeres de la vida, de verdad. Sí, la verdad que es algo que siempre he pensado, como mucha gente me decía, yo en mi caso también te entiendo, Sara, porque yo sí, siempre tuve muy claro que quería hacer biología. Y a mí me acuerdo que me decían la gente que, claro, que tenía las dudas de no sé a dónde ir, no sé qué carrera coger. Y yo me acuerdo que me pasaba un poquito lo mismo que a ti. Es decir, si no entro a biología, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque es mi meta, es mi objetivo, no tengo otra cosa, no he contemplado un escenario B, ¿sabes? Entonces como esa única opción que tienes que luego, claro, si por lo que sea no acabas ahí, ¿qué haces? Pero sí, la verdad que siempre tuve muy claro también como tú y esa pasión por un poco los bichos y demás. Es como, es bonito, pero luego tienes, claro, esa tensión de, ¿y si no? Totalmente, no, te digo, ese recuerdo sí lo tengo de perder totalmente el sueño. Sí recuerdo de tener de segunda opción geología, al fin y al cabo pues también era estar en el campo, pero perdí el sueño. Yo decía, Dios mío, como yo no le llegue la nota de corte, a mí me da algo, y me da igual donde vaya, a cualquier sitio de la península, pero yo tenía que entrar en biología, sí o sí. También me acuerdo yo de que mi abuela me decía de pequeñita, ay, te gustan los animales, tú vas a ser veterinaria. Y yo, no, abuela, yo quiero los animales bien, enfermos no, por favor. Era simplemente eso y así fue, por suerte así fue, menos mal. Yo quiero un poco yo quiero levantar una roca para verlos, no que la gente le traiga a una roca para yo poder verlos. Exacto. No, de hecho a mí ya lo que son cuestiones de sangre, quirófanos, estas cosas, enfermedades, yo ya te digo que no puedo, de verdad. Me están viniendo flashbacks del TFG, que poco tiene que ver, pero yo lo hice en física médica, me metí un día en quirófano y es verdad, yo soy igual para las cuestiones de sangre, o sea, casi no me desmayo, pero bueno, una experiencia curiosa. Yo no sé cómo los de medicina pueden, o sea, yo sinceramente no, imposible. Hay una gran diferencia entre los que aguantan esas cosas y los que no. Y por mucho que uno tenga un sueño de ser médico, lo que sea, respétalo, porque o estás hecho para eso o no lo estás. Claro que también, pequeño beef para la comunidad médica que nos escucha, realmente un médico es un zoólogo especializado en veterinaria de una única especie.
Así que relajen los humos, ya de paso, que está aquí Sara, que dijo, no, yo voy a estar cogiéndolos a todos y vivos y a tope y, y lo que Sí, sea. sí. Bueno, y yo que sí que te quería preguntar una cosa hace tiempo, en verdad, porque yo sé que además de la biodiversidad terrestre en general y las islas, también te gusta bastante el buceo, sé que lo practicas y demás. ¿Por qué, por ejemplo, te inclinaste al máster de biología terrestre y no te metiste más por el de marina o no te fuiste a la península a estudiar cosas más concretas? Digamos que sobre las últimas cuestiones fue más una circunstancia de la vida, porque sí, me podría haber inclinado más por un máster de la península, que yo sé que hay varios de biodiversidad y de conservación, pero bueno, a lo mejor es ese sentimiento patrio que tenemos a veces los canarios de querer continuar aquí con cuidando nuestras cositas, pero bueno, y también digamos que ciertas circunstancias personales por las que yo al final decidí quedarme aquí, pero luego con respecto al buceo, yo es que el buceo lo veo como una actividad de desconexión total. Para mí el buceo es adrenalina, es disfrute y es desconexión. Por tanto, no podía ya meterme a estudiarlo, aparte de simple y llanamente, pues porque no me llamaba la atención tanto la biología marina como la terrestre a la que yo siempre me había inclinado con esos maravillosos levantamientos de piedra. Pero el buceo es para disfrutar los fines de semana con los amigos, hacer un par de inmersiones profundas, que el corazón te vaya a mil cuando no debe ir y disfrutar, simple y llanamente. Para eso lo tengo. Otra cosa es que me sepa algún pez, pero cuando me viene a preguntar a alguien, yo siempre les digo, tú eres bióloga, mira, este pez cuál era. Y yo, no, 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 yo no me entero de absolutamente nada. A veces yo es así rollo de, no, no, yo no estoy de guardia ahora, ¿sabes? A mí cuando se entierra. Exactamente, esa es la cuestión. Yo tengo una pequeña pregunta. Durante la carrera de biología, porque, a ver, me queda claro que a ti el tema de biodiversidad, pues era lo que te gustaba, ¿no? Los bichos, vamos a decirlo así. ¿Tuviste alguna duda durante la carrera de, oye, pues esta rama que a mí, pues la verdad que no me llamaba la atención, me está haciendo tilín, me lo voy a pensar, a lo mejor tiro por ahí, o, esto está guapísimo, esto no me lo imaginaba así? Para mí, digamos que, aparte de que la carrera en general a mí sí me satisfizo bastante, teniendo en cuenta la amplitud tan grande que abarca la biología, desde luego a todas las carreras y a todas las universidades siempre le podemos buscar un pero. La Universidad de La Laguna, desde luego, no es una excepción. Pero yo a lo largo de la carrera, pues bueno, si tuve esos momentos, yo tenía muy claro que desde luego lo que quería era estar en campo. En un principio lo tuve muy claro que tiraría por la zoología, pero fíjate tú, uno de mis grandes descubrimientos al final fue la flora, precisamente, a la que me he estado dedicando gran parte de mi vida laboral, realmente. Esa maravillosa asignatura de Marcelino del Arco y de Octavio, que es Flora Canaria, cuando te descubren cómo es esa interpretación del paisaje a través de la flora, es maravilloso. Y a mí me encantó. Una vez ya entras en el máster de terrestre, tienes claro que es que la flora es lo que más pesa aquí en Canarias. Y luego ya una vez entré en el mundo laboral no tuve ningún inconveniente trabajar con ella y la disfruté muchísimo. De hecho, hay mucha gente que también me considera botánica. Pero bueno, yo digamos que siempre tiré por la zoología. Ahora mismo ya por fin ya me encuentro en mi ámbito, por así decirlo, totalmente. Aunque, no sé, yo otro de esos descubrimientos también fue durante la carrera, recuerdo, durante el máster, que hicimos una salida de campo a La Gomera a ver la gestión del Parque Nacional de Garajonay. Para mí eso sí que fue un abrirte los ojos, ¿no? Porque durante toda la carrera, durante todo el máster, parece que te dicen, tienes que investigar, tienes que investigar, tienes que matarte a meterte al CSIC, tienes que matarte a meterte en el departamento, tienes que... Solo era investigar. Cuando yo vi lo que era el trabajo de un técnico en campo, de una administración pública o ya fuera de una empresa privada, de estar allí, de tú simplemente coger esos papers que se publican y aplicarlos, para mí ese fue el verdadero descubrimiento de lo que yo realmente me quería dedicar.
yo no podía estar investigando, aparte de porque no tengo espíritu competitivo, que creo que para investigación hace mucha falta. Y eso fue, pues eso, ahí estuvieron mis dos grandes descubrimientos, que realmente me gustaba mucho la botánica y que yo no me quería dedicar a investigación, sino a ser técnico superior, directamente tanto en administración como en una empresa privada. Sí. Bueno, y ahora, como hemos dicho en la presentación, estás en La Caldera, estás muy vinculada allí a La Palma, pero también durante el máster, si no me equivoco, hiciste las prácticas allí en el Parque Nacional. Luego vamos a hablar un poco más, a profundizar en tu papel actual, en tu papel laboral allí en La Caldera, pero quería verlo un poco desde la perspectiva de la estudiante del máster de biodiversidad. ¿Cómo lo vivió esa estudiante? Para luego ya preguntarte cómo lo está viviendo esa profesional. Claro, eso es muy interesante porque, pero ahí para mí ya estamos entrando en las particularidades de lo que sería este Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que es muy particular, a mi entender. Pero no sé si vas a decir algo. Sí, si quieres entramos con todo ya a La Palma, o sea, si quieres No sé, porque yo recuerdo que en el guión también había una parte de Lanzarote que también le tengo yo mucho aprecio a esa isla y tal, no sé, como ustedes quieran, si quieren ir en orden cronológico, pero bueno, vamos a hablar de las prácticas, si quieren. No te preocupes, Sara, esto es palique divulgativo, se nos conoce por el caos. Maravilloso. No, yo porque a Lanzarote también le tengo muchísimo aprecio y es una etapa de mi vida también que fue fundamental. Pero bueno, como estudiante de prácticas, la Caldera se te presenta como una cosa inmensa, monstruosa que te quiere matar, básicamente. Entonces, fueron unas prácticas muy bonitas en las que yo me sentí muy acogida porque básicamente a mí me llevaron dos de los agentes del Parque Nacional, Joaquín y Ángel Rebolé, maravillosas personas. Y a mí me llevaron pues durante apenas mes y medio, las prácticas del máster duran muy poco tiempo. Y básicamente me enseñaron pues todas las tareas básicas del Parque Nacional. Bueno, algunas de las tareas realmente no llegué a ver hasta lo que he llegado a ver ahora y sobre todo a conocerlo, muchos senderos, mucha flora. Recuerdo hacer un herbario de fotos de la principal flora del parque. Y estuvo muy bonito. Pero bueno, y también para mí fue muy intenso, igual que lo ha sido ahora como palmera, ¿no? O sea, ser bióloga palmera y de repente estar en tu parque nacional es muy intenso. Es que, o sea, yo sé que me estoy saltando otra vez el guión, pero es que yo me acuerdo, y además acabo de buscar, Sara, la publicación, y fue exactamente hace un año, una publicación donde ya empezabas un poco a compartir también tu faceta más artística con los poemas y demás, Sí. que le dedicabas precisamente a La Caldera y que también demuestra esa pasión que solo puede sentir una persona que se dedica en cuerpo y alma a lo que ama, que en tu caso es la biodiversidad, y que tampoco me atrevo a parafrasear en voz alta la frase porque creo que no le haría justicia, pero era algo así como que esa caldera que mencionabas ahora como un monstruo. Y es como, eres palmera, estás orgullosa de ser palmera del patrimonio natural canario, y sin embargo, ves a la palmera, o veías por lo menos a la palmera, como un ente monstruoso. A La Caldera, ¿no? A la caldera, Víctor. Digo, porque la palmera... Ay, mi madre, la palmera. La palmera Muchas también. horas trabajando. La caldera, como ese ente monstruoso. Las palmeras si son de chocolate, pues bueno, no están tan mal, ¿no? Pero ese ente monstruoso, ¿cómo nace como esa paradoja, por así decirlo, de amarla, pero decir, nunca voy a llegar a sentir algo por este ser o esta bestia que me aterra? Buah, pero ahí ya estamos entrando en temas más intensos a los que habría que ponerle un poco de contexto, de cómo llegué y todo esto, y de cómo ya ha ido naciendo todo. Si quieres lo dejamos eso ya para el final y ahí ya me puedo Vale, yo ya vale. Sí, porque, bueno, venirme yo he de arriba. decir que montó un poco la estructura y esa pregunta estaba literalmente la última. Pero, Claro, Víctor, porque es que tiene mucho que ver con el libro realmente, entonces eso ya Claro. lo dejamos por el final. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo descubrí la faceta, no, o sea, no la descubrí yo, pero que la primera impresión artística que me llegó de Sara fue justamente ese poema y me acuerdo que le hablé en plan de tía.
increíble. Pero no me Pero puedo bueno, creer que justo sea un año. hablemos de biología. Mira, vamos a montar un poco esto, se nos está yendo muchísimo de madre hoy. Vamos a arrancar con... ya vamos a dejar a un lado la etapa estudiantil, vamos a ponernos con la laboral, vamos a centrarnos en Lanzarote, que es una isla de la que quieres hablar y a la que le tienes muchísimo cariño, como ya has dicho. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿por qué hemos leído el título que ha sido muy largo? Que es, lo voy a repetir, Ejecución de los planes de gestión de las zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000. ¿Qué carajo hacías en Lanzarote? Es mi pregunta corta. Vale, la respuesta corta sería ¿qué no hacía en Lanzarote? Yo llegué a Lanzarote apenas recién salida del máster. Eso fue una suerte grandísima que yo tuve, que yo prácticamente presenté el TFM en junio y en enero del siguiente año yo estaba ya plantada ahí en Lanzarote para trabajar. Ojalá yo. Así que aquello fue tremendo. Empecé a echar currículum y nada, me salió la jugada, porque imagino también encima eso ha ocurrido muchas veces. Había bastante gente a la que le costaba desplazarse a una isla menor, fíjate tú. Así que, y nada, yo me tiré en plancha y allí aparecí. Este trabajo, este proyecto de proyectos fue muy maravilloso para mí, muy bonito, porque básicamente digamos que fue una introducción al mundo laboral muy bestia, que eso a todos a veces no nos puede venir bien, aunque dé mucho miedo, porque como todo el mundo sabe en la universidad lo que es el mundo laboral real, hay veces que no queda muy bien reflejado. Pero, a ver, básicamente, yo tengo la Red Natura 2000, establecida por las directivas Hábitats y la directiva Aves de la Unión Europea, si no me equivoco, porque ya estoy hablando aquí de memoria. Y entonces yo tengo que esas directivas las tiene que adaptar la legislación española, creo que es en un plazo de 3 o de 5 años, no recuerdo. El gobierno de Canarias, ¿qué ha hecho? Pues simplemente ha puesto la Red Natura 2000 haciéndola coincidir con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ¿vale? Yo establezco esa Red Natura 2000, una serie de espacios tanto terrestres como marinos en Lanzarote, y en este caso nosotros nos encargamos, este proyecto iba de las SEC, de las zonas de especial conservación. Vamos a dejar las aves a un lado, que ellas que son tan chachis pues tienen sus propias leyes. Y en este caso era sobre todo de flora y fauna, pues que fuera, no aves, más particular, ¿no? Cada una de esas SEC tiene un documento llamado plan de gestión en la que básicamente se describe el espacio, lo que contiene ese espacio y las medidas de conservación o de restauración necesarias que se consideran necesarias para ese espacio y además una dotación presupuestaria al final. Vale, pues nosotros lo único que teníamos que hacer era ejecutar esas medidas de conservación o de restauración, porque creo que es cada 6 años cuando Europa pide rentas a España de decirle, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo estás llevando? Pues eso fue lo que nos encargó el Cabildo de Lanzarote, en este caso a la empresa que yo pertenezco, a Trazatec. Y bueno, teníamos de todo. Claro, si yo tengo, pues creo que fueron 6 o 8 espacios diferentes que tratar en Lanzarote, pues teníamos desde área de distribución y censo de especies, tanto de flora como de fauna. De fauna en este caso solo teníamos a Chalcides simonyi para la SEC Archipiélago Chinijo. Teníamos señalética, restauración de senderos, limpieza de costas. También recuerdo restauración de hábitats, lo que implicaba cultivos en vivero. Y el grueso era evaluación del estado de conservación de hábitats de la Red Natura 2000, que ellos tienen su propia clasificación, que en el caso de Canarias se han adaptado con el mapa de vegetación de Canarias maravilloso de Marcelino del Arco. Y bueno, eso básicamente es un medio resumen, pero fue monstruoso, la verdad. Monstruoso. La verdad que me parece bonito, por un lado, pero por otro lado, la verdad que con todo lo que estás diciendo suena, bueno,
Es que no se me ocurre otro objetivo que monstruoso, no sé si inabarcable, pero desafiante desde luego, ¿eh? Totalmente desafiante. Más encima cuando yo tenía a lo mejor un jefe, una jefa directa que no podía estar presencialmente con nosotros, sino era todo, sobre todo la coordinación vía telefónica y sí venía de vez en cuando, pero claro, cuando tú tenías dudas, a lo mejor yo recuerdo alguna contestación que decía, bueno, tú sabrás, eres el técnico, ¿no? Y yo, claro. Claro, es que imagínense, que yo lo pienso y me da algo. O sea, una persona que acaba de terminar el grado y el máster, que sales al mundo, por lo menos en mi caso, Sara, no sé si te ha pasado, con un horrible síndrome del impostor Sí, y diciendo, bueno, estoy totalmente. aquí, vale, estoy aprendiendo, bueno, poco a poco y tal, y de repente te dicen, bueno, tú eres la técnico, suerte. Tuvo que ser un golpe ahí potente. Exactamente. Hombre, éramos 4 técnicos, hombre, nos ayudábamos entre nosotros, habíamos otros que teníamos más experiencia y tal, pero desde luego fue muy desafiante, sobre todo por la diversidad de actuaciones que hacer. Eh, y es lo que tú dices, el síndrome del impostor a lo bestia. Pero tiras para adelante, buscas toda la información que se pueda y a lo mejor hay cosas ahora mismo que yo haría de otra manera con la experiencia que tengo, pero desde luego fue muy bonito. Yo creo que para lo que había se hizo muy bien, teniendo en cuenta que desde luego no vas a hacer una evaluación de un estado de conservación de un hábitat en un año o en 2 años, eso es imposible, así que nosotros simplemente sentamos las bases para poder continuarlo a largo plazo. Hubo mucha satisfacción, especies que pudimos cultivar en vivero que había costado mucho cultivar, de especies en peligro de extinción de Lanzarote. La parte de señalética me encantó. Yo hice ahí bastante intrusismo laboral porque a mí me encanta el diseño gráfico y dije, pues los hago yo. y bueno, pues si las quieren ir a ver, están allí mis mesitas interpretativas. Están, hombre, no son solo mías, obviamente, todos colaboramos allí, pero digamos que yo era la más tiquismiquis, por así decirlo. Y las pueden, esas todavía permanecen, no les han hecho nada, creo, así que las pueden ir a ver todavía, que yo estoy muy orgullosa. Pues sí, tenemos oyentes por Lanzarote y se pasan que sacan una foto y nos citan en Twitter o en Instagram para compartirlas. O sea que, a ver En si la alguna... pueden ir a la SEC Los Risquetes, al sitio de interés científico donde se ven muchos pajaritos. Tenemos allí 3 mesas. Y la SEC Archipiélago de Chinijo tenemos varias en Órsola y en Famara y en el mirador de... ay, no me acuerdo. ¿Por qué? No me acuerdo. Bueno, están por ahí. En algún sitio. ¿Y qué te iba a decir? Porque, claro, nos has dicho, o sea, estaba hablando de Lanzarote, nos has dicho un montón de sitios, un montón de actividades que tuviste que llevar a cabo. Y ahora estaba viendo de, bueno, yo no sé si lo sabrás, pero mi principal fuente de información para muchos invitados es LinkedIn. Y Sí, o sea, yo me siento, yo digo, yo siento que encuentro la Atlántida cuando encuentro el LinkedIn del invitado, porque es como, aquí está todo. Y encima se lo tienen bien cuidado, yo no tengo que buscar claro. más información, es como, aquí está todo lo que necesito. Y estoy mirando justamente que en Lanzarote estuviste menos de 2 años y medio, 2 años y 5 meses, según pone, o sea, como, claro, es un ritmo de trabajo bestial, no solo por la cantidad de trabajo, sino por el tiempo, ¿no? Porque me imagino, yo personalmente aquí, cero idea, porque yo Claro. no soy el biólogo de este grupo, pero sí que me imagino que la cantidad, el ritmo de trabajo fue muy, muy bestia. Era bestia, pero bueno, sin embargo, hombre, como como seguía siendo una empresa pública y tal, pues tú tenías unos horarios estipulados, lo bueno era la flexibilidad que también había, pero yo sí recuerdo el cierre de proyecto que yo, o sea, yo entraba a las 8 de la mañana y me hacía un Víctor y salía a las 8 y a las 9, o sea, durante un par de meses largos, simplemente redactando los informes finales. Fue muy complicado en algunas fases de ese proyecto. Hubieron otras que tuvieron que dejarse, no tanto por circunstancias de tiempo, sino por otras vicisitudes, pero bastante se hizo y es eso, dio mucho vértigo porque había algunas de esas actuaciones que realmente, como estaban planteadas, no podían hacerse en 2 años y medio. Tú no puedes hacer una evaluación de eso, una evaluación de un estado de conservación de un hábitat o de una especie, no tiene sentido hacerlo en 2 años y medio. Hicimos lo que pudimos, simplemente pues, por lo menos sentar las parcelas para que se pudiera hacer ese seguimiento a largo plazo. Pero,
Pero bueno, una vez estás metido ya en estas cosas te das cuenta de que no todo es lo que parece y siempre hay alguna manera de sacar las cosas y tal y es muy bonito, es muy bonito. Y sobre todo para mí lo fundamental fue el aprendizaje que fue bestial a todos los niveles, no solo de mi propio trabajo en sí, sino de trabajos que nunca uno creería que tuviera que hacer y que le encantaran, como ya era gestión de equipos, materiales, EPIs, vehículos, eh, hacer peticiones de presupuesto, mandar correos, todos estos temas de gestión interna, trabajos en equipo y tal, que uno nunca piensa que los va a hacer, no te lo enseñan en la carrera desde luego y a mí me encanta, al final me encanta. Sí, que además está... Porque claro, cuando uno sale de la carrera, bueno, me pasó a mí cuando sale de la carrera, incluso del máster no tanto, uno dice, es que no sé absolutamente nada. Tienes esa sensación bueno, ahora salgo al mundo y el mundo a ver si me come o si sobrevivo. Y claro, con las prácticas ya tienes como esa primera chasquido de dedos del mundo de, oye, esto ya es otro mundo. Y ya empiezas a ver si es realmente algo que a ti te llena, es algo que tú sirves para ello, que te gusta y demás. Esta experiencia en Lanzarote te sirvió, bueno, por lo que veo, te sirvió para reafirmarte que era algo que a ti te llenaba. Es Totalmente. decir, no solo en lo laboral, sino también en lo personal, es algo que te sirvió para llenarte. Totalmente, totalmente. O sea, yo entré ahí, yo recuerdo hubo un día que ese día nos tocaba ir a buscar la Chelsea de Simonji, la lisneja de Lanzarote. Hacía 15 años que no se veía ese animal en Lanzarote. Yo le tenía visto la bibliografía. Conseguimos información de Manuel Nogales y él muy amablemente nos dio algunos sitios y tal y nos lanzamos a ellos. Y entonces aquel día que yo recuerdo que fuimos al sitio y nos dedicamos aquella jornada laboral a levantar piedras, yo dije, no puede ser que a mí hoy aquí me estén pagando por levantar piedras. Me encanta Que de hecho ahora mismo me encuentro en la misma situación porque bueno, ya hablaremos más tarde, pero ya se me acabó el proyecto de la caldera y ahora mismo me encuentro en otro proyecto. Así que es muy bestia y yo de verdad no puedo trabajar en otra cosa y esto es maravilloso, pero sobre todo lo que implica, ¿no? No solo lo que es trabajar como biólogo en sí, allí en campo, no tanto de investigación, sino buscando y cogiendo datos y haciendo informes y tal, sino luego ya encima la parte de gestión que a mí me ha encantado, gestión de proyectos. Oye, una duda, Sara, sobre todo para las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor son neófitos en el tema de la biodiversidad, de la biología además y general. ¿Por qué consideras que es tan interesante levantar piedra? Porque a lo mejor la gente te está escuchando en plan de, o sea, que le estamos pagando un sueldo a gente que se dedica a levantar piedras en el monte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo están haciendo? Ya, yo eso lo he pensado mucho, sobre todo con este último proyecto, pero bueno, voy a intentar justificarlo. Básicamente, las piedras constituyen uno de los refugios más importantes para ciertos sectores sobre todo de la fauna. Sobre todo aquí en Canarias, donde la parte de los invertebrados supone un peso muy grande de los endemismos. Los endemismos, ¿por qué son importantes? Porque forman parte de nuestro patrimonio natural exclusivo de Canarias. Y eso es lo más bonito que tenemos. Porque plátanos, lo siento mucho, pero hay en todos lados. Pero estos bichitos son nuestros de verdad. Y están aquí desde antes de nosotros. Entonces, no solo los invertebrados, sino también los vertebrados que utilizan esas piedras como refugio. Estamos hablando de, por supuesto, lagartos, perenquenes, lisnejas, y me voy a parar ahí porque no tenemos más. Así que, y son todos endémicos, y son todos nuestros. Y si uno quiere realmente ver cómo están sus poblaciones, pues hay que levantar las piedras, porque es nuestro patrimonio natural y tenemos nosotros que ayudar a conservarlo y a gestionarlo. A mí me da igual yo parecerme a cualquier otra isla del mundo o tener aquí unos espacios naturales que sean como el Retiro de Madrid. No, yo para eso me voy a Madrid. No, yo quiero
que se conserven las cosas nuestras de aquí, porque es lo que nos hacen particulares y es por lo que la gente nos viene a ver. Aunque bueno, no vamos a dejar el turismo a un lado. No vamos a levantar esa piedra. No. Y que, bueno, ¿qué te iba a decir? Que pues vamos a pasar un poco de levantar piedras en Lanzarote a levantar piedras en La Palma y vamos a meternos ya con La Palma, que es ese tema que ha estado candente durante toda la entrevista. Y bueno, te quería preguntar un poco cómo acabas de nuevo La Palma, cómo vas a La Palma y por qué vas a hacer exactamente allí. Porque estás en Lanzarote haciendo el proyectaco este, que no voy a leer el título de nuevo, y vuelves un poco a casa. Pues nada, se me termina el contrato. Se termina el contrato en Lanzarote, o bueno, todos lo sabemos perfectamente lo que son los contratos temporales. En este caso son los denominados de obra y servicio, que ya no existen. Solo existen si tienen financiación europea. Y se terminó mi contrato. Se terminó el proyecto y yo me tuve que marchar. Curiosamente, una semana antes de terminar mi contrato me llama Gesplan. O sea, lo mismo que Traxa, mismo perro con diferente collar, pero en este caso pertenece al gobierno de Canarias. Me dicen, pues en un par de semanas tienes que estar en La Palma. Y yo, pues vale. Y yo con todo el dolor de mi corazón dejé mi casa, la que se convirtió en mi casa, porque esa es verdad que cuando fui a Lanzarote fue cuando yo realmente ya me independicé y tuve todo mío, porque yo vivía realmente en La Laguna desde antes de mi etapa universitaria y lo dejé todo con mucha depresión y llorando mucho y me planté en La Palma. La Palma para mí es como es como ese pueblo que es tu pueblo que tú siempre criticas, pero del que tú quieres que estén orgullosos de ti. Porque tú a lo mejor lo pasaste mal allí, pero dices, pero quiero volver y para que veas lo que yo realmente sé hacer. Entonces yo tenía esos sentimientos encontrados con La Palma. Al final yo lo veía como un pueblo pequeño en el que una niña particular pues a lo mejor no es todo lo aceptada que le hubiera gustado ser. Y me planté allí en La Palma con ese contrato de Gesplan que básicamente pues me dediqué durante 3 meses a apuntar las amenazas y los daños que producía la gente en las costas. Un trabajo un poquito solitario, pero bueno, que también me enseñó sus cosas. Cuando se me terminó el periodo que llama mi empresa de nevera, o sea, me refiero a Traxa y Traxatec, en el que te tienen que dejar un periodo en paro para poder hacerte otro contrato temporal, fue cuando me llamaron, me dijeron, Sara, va a salir el inventario de flora de la caldera de Taburiente. Tienes experiencia en campo, eres palmera y ya estás viviendo allí. Y yo, pues claro, yo si tuviera esos jugadores en mi equipo de fútbol, pues yo también haría esa alineación. ¿Qué quieres que te diga? y me tuve que enfrentar entonces al corazón de mi isla. Para más Inri, no me quedó otro remedio que enfrentarme al corazón de mi isla y obligarme a reconciliarme con ella, que fue para mí lo que supuso este nuevo proyecto. Vale. Joder, cómo se nota que es poeta, Dios mío. O sea, de repente ha sido como una losa en el pecho de decir, hostia. Sí, sepulcral. Nosotros haciendo preguntas en plan, oye, y esta planta, y esta lisneja, y no sé qué, y ella en plan de, hermano, el corazón de mi isla. Una cosa increíble. Mira, perdona, por volver un poco otra vez a la parte didáctica, yo lo siento, de verdad que soy un pesado. Sí. Pero esto es una cosa que también me han preguntado a mí, pero estaba esperando esta ocasión para hacerte la pregunta a ti, que además tienes experiencia trabajando en esto, que mucha gente pues me dice, oye, pues ¿para qué hace falta a lo mejor saber, no me lo han dicho con estas palabras por supuesto, pero ¿por qué hace falta hacer un inventario a lo mejor de flora cuando yo realmente voy con el móvil, le saco una foto y la subo a algún lado y se identifica y no sé qué? ¿Qué es lo que puede aportar este tipo de trabajo, en este caso, a La Palma? Vale, en este caso La Palma, pero digamos que es una estrategia que suelen seguir bastantes parques nacionales en general. El Teide también está ejecutando ahora mismo
su propio inventario global de flora. ¿Qué consigo con un inventario de flora? O de cualquier bicho. Yo tener una foto en ese momento de cuál es ese patrimonio que alberga este espacio natural, que además es el que tiene una máxima categoría en España. Porque, como siempre se dice, esa frase tan manida, solo podemos valorar lo que conocemos. Si yo conozco cuál es el patrimonio que yo tengo en mi espacio, yo como gestor de ese espacio, puedo decidir cuáles son las acciones más pertinentes y más necesarias para poder seguir conservando y o restaurando esos valores. Si yo no sé lo que tengo, ¿cómo coño voy a poder distribuir el dinero adecuadamente? Que a mí me viene para ese espacio. Básicamente suele ser así. Es simplemente, yo sí, le puedo hacer una foto y saber qué planta es. Pero aquí en este caso de los inventarios yo estoy consiguiendo no solo qué planta es, sino cuánta hay y dónde se distribuye. Yo lo hice en cuadrículas de 500 por 500 metros. Y fue terrible. Pero además lo bonito de este tipo de inventarios es que en la caldera, que es admirable, se lleva haciendo de una manera muy exhaustiva de 10 en 10 años. Y todos aquí sabemos lo bonito y el valor tan grande que tiene un estudio a largo plazo. Y entonces en la caldera este fue ya el cuarto inventario de flora. Tú sabes lo tremendo que es ver esos mapas de cuadrículas de la misma especie uno al lado del otro, viendo esa evolución a lo largo de las décadas. Es monstruoso. Es maravilloso. Para nosotros es maravilloso. Pero de verdad es eso. Tiene esa utilidad. Oye, Sara, y perdonen chicos que esté un poco de pesado, pero es un tema que me fascina porque comentabas ahora que se lleva haciendo de 10 años en 10 años más o menos un estudio súper exhaustivo de toda la caldera, pero claro, por poner también un poco a las personas en contexto, no es lo mismo hacer un muestreo en una pradera, en un pinar así más o menos regular, que en la caldera de Taburiente, que es literalmente un cráter o vamos a decir, un conjunto ahí montañoso por no mojarnos tanto y demás, súper abrupto, donde esos estudios exhaustivos tienen que ser complicadísimos, porque meterte por esas paredes prácticamente verticales para ver lo que existe, simplemente para ver, no lo que podría pensar la gente, que están escalando una montaña para ver si hay una flor violeta allá arriba por ahí, pues tiene que ser una locura, ¿no? Tal cual. Tal cual. Vamos a ver, la caldera de Taburiente. No sé cómo es si era, no me acuerdo bien el término. Elemento geográfico calderiforme de 8 kilómetros de diámetro por casi 2000 metros de desnivel, pues es una monstruosidad. Es una caldera erosiva, no es volcánica. Ahí fue el agua la que estuvo trabajando. Y es terrible en ese sentido. En ese sentido, cuando a mí me ofrecieron este trabajo, yo sufrí el primer mes mucha ansiedad. Bueno, en realidad durante casi todo el proyecto, una ansiedad tremenda de decir, Dios mío, voy a valer para esto. Yo no quiero que nadie me esté esperando mientras vamos caminando. Yo me eché muchísimo encima, porque yo sabía, a raíz de las prácticas que había hecho en el máster, la exigencia física, sobre todo física, pero también mental, que exige este trabajo. Porque digamos que en Canarias es como el clímax del trabajo de campo, ¿no? Y de hecho es lo que tú dices, hubo muchísimos, casi todos los días en el proyecto que te haces plantearte de, Dios mío, merece la pena que yo baje allí, o suba para acá, o cruce esto, por ir a ver si están las plantas. Pues eso era un dilema que teníamos nosotros día sí y día también. Y así, bueno, convives con eso, ¿no? Y al final le acabas cogiendo el gusto. Es tremendo, pero le acabas cogiendo el gusto. Es así de particular este parque nacional. Lo más tremendo, pues también, claro, para que la gente lo entienda también, por ejemplo, la caldera no tiene accesos por carretera. Realmente, a lo que es el interior de la caldera. No es como el Teide que yo me lo cruzo de un lado para otro. Sin menospreciar los trabajos del Teide, que yo sé que son jodidos. Por favor. No quiero decir eso.
Pero en la caldera solo se entra pateando. Y las dos entradas que hay encima, ni siquiera estás entrando directamente desde el borde del Parque Nacional. Yo dejo el coche en Brecito y tardo pues una media horita o 40 minutos. Vamos a dejar 40 minutos, la media horita es para los trabajadores que ya llevan mucho tiempo allí, en entrar al parque. Si yo entro desde el aparcamiento de la viña, desde el fondo del barranco, pues los 50 minutos, una hora no te los quita nadie caminando. Y otra cosa ya es la crestería, que lo que implica directamente pues es que miras para abajo y dices, pues a ver por dónde vas. Y esas son las cositas que tocaba. Claro, porque evidentemente, como tú dices y como dijo Víctor antes, el componente vertical de la caldera es absolutamente... Es abrumador cuando vas y la ves, pero para llevar a cabo un trabajo de estos es desafiante. Es decir, alguien que tenga que ir a ver las plantas, hacer recuentos, parcelas y demás, debe tener, bueno, en primer lugar, el vértigo lo debe manejar bastante bien. No puedes tenerlo directamente. Claro, bueno, directamente sí, ¿verdad? Yo de hecho hice las prácticas también del máster en la caldera y yo el vértigo lo manejo un poquito mal. Entonces, bueno, yo hablé con el director, bueno, me lo ofreció porque se estaban haciendo parcelas que eran un poquito chungas, bastante chungas. Y yo tenía un par de compañeros de prácticas que ellos eran, bueno, ellos hacían escalada, pero eran unos cabra loca, vamos, se subían por cualquier sitio. Y me acuerdo que un día que iban al campo yo les pregunté, no, pero el sitio, ¿cómo está? Me dice, lo pasamos bastante mal. Y yo, pues conmigo no cuentes para eso, yo me quedo aquí tranquilito. Yo voy a hacer mis revisiones bibliográficas, que bueno, era el trabajo que estaba haciendo allí, pero todo lo que es descolgarse por muros verticales y demás, pues al final, para hacer un trabajo de esto es necesario. Es decir, tienes que controlar eso bastante bien. Bueno, nosotros realmente desde estipulado incluso el proyecto venía para cubrir las zonas en las que no fueran necesarios los trabajos verticales. Claro, lo que pasa es que en la caldera eso es muy relativo. Sobre todo si le preguntas a la gente de allí. ¿Hasta dónde hace falta trabajos verticales o no? Si le preguntas a alguien de prevención de riesgos laborales, te dice, pues creo que es una pendiente superior al 20%. Y yo le digo, pues mi niño, me pego el 90% del tiempo en la caldera amarrado. Y luego encima, si tú te pones a hacer anclajes, líneas de vida y todo este tipo de temas en la caldera, que los hay, porque son trabajos que sí se están haciendo, pero no te van a durar una mierda, porque todo se está cayendo. Entonces, es eso. Es cada día plantearte hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Dependiendo de tus capacidades y dependiendo desde luego también, por supuesto, de, como he dicho, de la prevención de riesgos laborales. Muy importante en este caso, sobre todo en la caldera. Es un tema allí, pues bueno, que hay que valorar, que hay que tenerlo en cuenta y que es complicado, más encima teniendo en cuenta las cosas que han pasado. Pero bueno, es un trabajo que luego, sin embargo, por muchos sufrimientos que tengas, por muchos kilómetros que sean, por mucho que sea la pendiente y tal, te da unas satisfacciones tremendas, sobre todo por la gente, la calidad de la gente maravillosa que hay allí dentro. Que si ustedes piensan que yo estoy loca por querer la caldera, es que no han visto a esa gente que la quiere con locurísima y que yo les debo toda la felicidad que yo tuve durante esa etapa y que no olvidaré jamás. Ay, es que yo no puedo, o sea, es que terminas las intervenciones con unas frases tan ¡pum! De ole, verdad absoluta, que digo yo, bueno, pues a ver cómo enlazo yo ahora esto. Yo te quería preguntar, porque es verdad que hemos hablado del tema de las parcelas para el inventario de flora y vegetación, la importancia, pero por lo que leí yo en el proyecto también se trata del seguimiento de recursos naturales. Y claro, yo como persona lego en la materia te quería preguntar un poco en la caldera, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con recursos naturales y cómo se realiza ese seguimiento? Vale, el tema de
de utilizar el término recursos naturales no es más que una manera de abarcar no solo el inventario global de flora que cubre estrictamente el parque, sino pues otras especies vegetales y otro tipo de intervenciones con especies vegetales que también tienen su interés para el parque. Entonces, nosotros no solo hicimos el inventario global de flora, es decir, que yo hago inventario de todas las especies silvestres estrictamente dentro del Parque Nacional, dando datos de su distribución y abundancia, sino además hicimos inventario de las restauraciones del hábitat de cumbre, es decir, de restauraciones de especies de interés y en peligro de extinción en hábitats de cumbre. También inventario de, o sea, en este caso son parcelas y también incluían siembras, tanto dentro como fuera de parcelas. Y también inventario de parcelas de hábitats de pinar, en este caso también de restauración del hábitat de pinar, que también incluía pues, ciertas especies de interés del sotobosque del pinar que se considera que no están en el estado de conservación que deberían estarlo y se han hecho unas repoblaciones. Nosotros también inventaríamos eso. Y además el censo de 2 especies a nivel insular, de 2 especies que eran de gran interés para el parque, que las hicimos a nivel insular, que fueron Cicer canariense y Sorbusaria. Eso básicamente pues, es un censo, pues ir a buscar todos y cada uno de los individuos que hubiera en la isla. Todo este tipo de inventarios, siendo aparte del inventario global, son georreferenciados individuo a individuo. Es decir, yo entro en una parcela donde se ha hecho una repoblación y yo voy planta por planta, que eso el compañero lo habrá visto perfectamente, cómo son los trabajos en el parque, con un GPS planta por planta, georreferenciando altura, diámetro, especie, daño, vale, siguiente, altura, diámetro, especie, daño, especie, así. Durante cientos y cientos y cientos y cientos de ejemplares. Caray, espérate. Y una duda, espero que no sea así, pero esos datos ya no se toman a mano, ¿no? Entiendo que todo va incluso con una app que desde el móvil los puedes apuntar. Claro, vamos a ver, por supuesto. O sea, estamos hablando, yo en toda mi carrera laboral, les puedo decir que eso deberían ya de irlo actualizando en la carrera, no sé cómo estará hoy en día. Se lo digo a todos los oyentes que están haciendo la carrera de biología, niños y niñas, ya no se toma nada en papel, ¿vale? Por favor, de verdad. Hay herramientas de sobra, y también les recomiendo que si no lo han dado en la carrera, se hagan un cursito de GIS, de Sistema de Información Geográfica, que es muy importante, y con eso lo arreglamos todo. Porque todo se toma a través de aplicaciones móviles unidas a programas de información geográfica. Sistemas de información geográfica, exacto. Oye, bueno, no sé si Rafa estaba hablando, perdona, Rafa. No, nada. Iba a decir, a reafirmar que era un trabajo bastante laborioso. La verdad, solo quería reafirmar eso, sí. Importante. Claro, porque además imagino que cualquier herramienta para investigar ahí en la caldera es bien recibida y entre ellos existe el salto del pastor, que yo creo que por lo menos cuando se habla del salto del pastor en centros educativos, que es donde muchos lo conocemos aquí en las islas, se nos comenta como algo así como, bueno, una tradición que hacían ahí los guanches y algunos antepasados, pero que eso ya queda totalmente desfasado. Pero en la caldera realmente puede ser una herramienta útil para moverse por ahí, ¿no? ¿O me estoy flipando? Vamos a ver. Yo considero que es una herramienta fundamental, de hecho, para este tipo de trabajo y se podría aplicar a otro tipo de trabajo del campo en Canarias que impliquen tener que hacer frente a desnivel. Pero claro, el salto del pastor no he entendido como el vídeo que yo veo en YouTube de un tío tirándose a regatón muerto desde 5, 6, 7 metros de altura. No, sino como una lancita pequeña, 2 metros poco, que yo utilizo pues como otro punto de apoyo, por ejemplo, sobre todo lo tipiquísimo en la caldera, en laderas de pinillo, que si sales deslizándote por ahí, pues a saber dónde acabas, ¿no? Pues la lanza para eso es fundamental. De hecho, gran parte de los trabajadores del parque la utilizan, si no todos.
pero si bien hay que tener en cuenta que al fin y al cabo no se considera un EPI, un equipo de protección individual, es decir, tú en todo caso si lo utilizas es bajo tu propia responsabilidad. De hecho, en el desempeño de las funciones laborales técnicamente no está recomendado, es decir, no habría que usarlo. Entonces, bueno, yo a los sitios a los que no podía llegar durante la semana, me veía yo con esas inquietudes de a lo mejor haber dicho, joder, mira, en el trabajo pues no pude llegar a este sitio, tal. Pues me dieron la oportunidad de apuntarme a un grupo de salto del pastor y lo compensaba el fin de semana. Volví al fin de semana a la caldera con la lancita y yo decía, pues quiero ir aquí. Y llegábamos al sitio, ¿no? Pero sí. O sea, habemos algunos trabajando porque la lanza se pueda llegar, por así decirlo, entre comillas, a homologar. Que eso implicaría pues, que tuviera que sufrir un proceso de estandarización y testeo, ¿no? Y que pues, como si fuera un bastón de senderismo. Lo que pasa es que luego también tendría que llevar a lo mejor un cursito de formación y que se pueda realmente utilizar como una herramienta de trabajo legítima, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, porque yo, por ejemplo, yo creo que eres la primera persona en la que, más allá de... Es que, bueno, a ver, en mi caso es curioso, porque es lo que decía Víctor, que al final muchos conocemos el Salto del Pastor, pues porque en el colegio nos lo explicaban o había alguien venía y hacía una muestra y todo el rollo. Entonces, claro, no le buscábamos aplicación o nuestras cabezas no lo figuraban como algo que puede servir en la vida real. Sino en el sentido, mira qué divertido, tal, para saltar. Y era un poco eso, o sea, la visión infantil que uno puede tener con el paso de los años y conservar, porque al final no conoce otra cosa. Pero el hecho de decir, oye, mira, es que yo, bueno, mi día a día profesional no, porque falta todo el proceso de estandarización, como has dicho tú, Sí. pero sí que me sirve, o sea, que en mi profesión, en lo que soy, sí que me sirve, que tiene una utilidad. Y ya no solo el pastor clásico, que es, bueno, tomar el nombre, sino en general otras muchas profesiones. Es decir, que tiene una utilidad que no es solo un deporte de conservar y de prevalecer, sino también una que tiene su utilidad. O sea, que si ha surgido en Canarias bueno, que supongo que habrá otros métodos similares alrededor del mundo, pero si ha surgido en un territorio tan abrupto como es el archipiélago, es por algo. O sea, no ha sido, ay, mira, vamos a competir y vamos a saltar de la roca más alta. Yo simplemente eso, quiero sobre todo aclarar, sobre todo por Dios, que la gente no piense que yo me metí en algún sitio mientras trabajaba, Dios mío. Aunque bueno, sigue siendo la caldera, ¿qué se le va a hacer? Pero no, la cuestión del salto del pastor, que es lo que suele ocurrir, es que no te tienes que ir a ese extremo. O sea, no es, oh, Dios mío, tengo una lanza aquí de 3 metros, o 4, me voy a meter por no sé dónde para llegar a tal sitio donde llegó fulano. No. Para mí, a los niveles que yo hablo, es una lanza pequeñita que simplemente te da un plus de seguridad donde tú ya de normal tú puedes llegar. Pero si yo estoy en una laderita de Penillo, que los canarios me están escuchando, que eso saben que eso desliza como que sales volando por ahí para abajo. Y yo tengo mi lancita clavada por debajo de mí y yo tengo mi peso en mi lanza y tal, te da un plus de seguridad muy grande, quieras que no. Y simplemente por eso, realmente como quien lleva un bastón de caminar, como quien va caminando por el monte y coge un palo y se apoya. No, hay que pensar en esos términos. No cosas grandilocuentes, sino una pequeña ayuda más. Pues en vez de yo tener un bastón de senderismo, yo sé, ¿cuánto suelen medir esas cosas? 1,60 m, no lo sé. Pues tengo mi lancito, pues a lo mejor de unos 70, 2 metros, 2,10, que es la primera que yo tuve. Y eso a mí me parecía que era terriblemente útil en este tipo de circunstancias. Yo sé que hay otros espacios donde también se utiliza. Por ejemplo, en Teno. Ya no hablemos, por ejemplo, de las campañas de rabo de gato. Que yo sé que hay voluntariados que utilizan lanza para poder acceder a ciertos sitios. Y habrá voluntarios que tengan más nivel y otros de menos nivel. Y simplemente llevar una lancita, pues eso, te da ese plus de seguridad como cualquier otra ayuda en campo. Bueno, y ahora queremos pasar a la última parte, que bueno,
si han estado oyendo el programa, el episodio de hoy, se habrán dado cuenta de que Sara se expresa de una manera bastante buena e intensa también. Es decir, deja ver esa pasión que siente ella por la diversidad canaria, por los trabajos que ha hecho, y lo hace expresándose muy poéticamente, podemos decir. Y claro, toda esta pasión, esa no vocación, esa calidad que tiene para las letras, lo volcó en un poemario, en A veces sueño con la caldera. ¿Qué a veces sueño con la caldera? ¿Cómo te surge esa idea? ¿Y qué enfoque le diste? ¿Son poemas sueltos o tiene un hilo narrativo detrás? ¿Qué nos puedes contar? Sí, a veces sueño con la caldera realmente, bueno, de vez en cuando había escrito alguna cosa durante mi adolescencia y tal, pero bueno, realmente surgió pues como yo empecé simplemente, como todos tenemos a lo mejor esa estrategia, ¿no? Cuando estamos muy agobiados, cuando no podemos dormir, que siempre nos puede valer escribir todo ese barullo que tenemos en la cabeza y de cualquier manera y te quedas más tranquilo, ¿no? Yo simplemente pues fui escribiendo y a mí me gustaba mucho leer literatura de aquí de La Palma y tal, y luego también por la vinculación que tenía con mi abuelo, de que él había sido trabajador de la caldera. Él murió dentro, de hecho, en el año 72, y él era verseador. Él improvisaba décimas. Entonces, bueno, yo me interesé un poco por la décima, sobre todo la décima en La Palma, y empecé a leer. Y quieres que no, eso te va contaminando, y dije, bueno, pues estas bobadas que yo voy escribiendo de lo agobiada que estoy, de a ver cómo, de las vicisitudes del trabajo y tal, pues bueno, y las empecé a escribir, pues digamos, intentar hacerlas un poquito más ordenadas y un poquito más bonitas. Y así lo fui dejando. Un día ya se las enseñé a mi familia y me dijeron, Sara, pues está bonito, merece la pena. Y las empecé a publicar en Instagram. Y durante toda esa etapa que yo trabajé en la caldera, escribía un montón. Escribía un montón porque me pasaban muchas cosas. Y yo necesitaba transmitir todo eso, no solo lo que me pasaba a mí, sino lo que yo observaba, esa idiosincrasia propia de los trabajadores de la caldera de Taburiente, que a mí me parecía muy particular, porque si hay algo que tiene la caldera precisamente es que no es lo mismo estar dentro que estar fuera. Tiene ese sentido muy marcado. Y fui escribiendo y al final iba quedando algo que yo decía, coño, pues esto para mí tiene un principio y tiene un fin, que no es más que el proyecto en sí, que es este trabajo, que ha tenido un inicio y finalmente terminará, como efectivamente terminó. Y lo monté así y yo dije, coño, qué pena sería que mis compañeros de trabajo, todos los que me aguantaron y los que me acompañaron, no pudieran leerlo. Y conseguí el apoyo del Ayuntamiento del Paso, que me ayudó muchísimo, y con la editorial Oblivion, y salió esto. Y salió esto, que bueno, ¿qué es lo que tiene? Pues las tribulaciones de una trabajadora de campo, tal y como yo lo he puesto en la sinopsis, de lo que es ir cada día a trabajar a este sitio tan particular con tus propios problemas personales, que parece que lo magnifica todo. Y esos homenajes, esos pequeños homenajes muy humildes, desde luego, a lugares concretos y a personas concretas que para mí me aportaron muchísimo, y quería yo pues dejar ese recuerdo, por así decirlo, de esa etapa, y que para mí algunas de las cosas más bonitas que me han dicho estos días después de la presentación y tal es de trabajadores que es de allí dentro, que para mí ha sido eso muy, muy bonito, que me han dicho, Sara, me siento reflejado de las cosas que a nosotros nos ocurren allí. Y eso. Pero bueno, de todas maneras aviso ya que para el que piense que el librito va de la caldera, de los trabajadores y tal, sí, desde luego, pero bueno, también tiene chuminadas mías de amor y desamor, sobre todo,
que bueno, para los que somos así más ñoños, pues a lo mejor les puede gustar. Un poco va de eso. Precisamente me sorprendía porque decías que parte de estas décimas que estabas escribiendo nacían un poco No son décimas, perdón. de- Por no vale, vale. hacerle el feo a las décimas, yo simplemente las leí y me inspiré. Las décimas tienen una estructura bien establecida y tal. Lo mío es como Una undécima. La... un caos, como tú bien dices de aquí, del palique, ¿no? Pues entonces ya damos por hecho que nos va a encantar. Pero, pero claro, comentaba y me llamó mucho la atención, ¿no? Me chocó por si alguien también ha entrado en consonancia con todo lo que ha dicho Sara, quien además animo a seguir no solo en sus redes sociales normales, sino también en _Pincora en Instagram, donde tiene algunos de sus no décimas subidos a las redes. Y donde también además, aprovecho para meter la cuña, tiene el enlace para comprar su libro. Cómprenlo. Pero, Gracias. pero me llamaba la atención que decías que casi todas las cosas que escribías eran, no sé si dijiste barrullos internos o algo así, creo que dijiste. Y sin embargo, una de las palabras que más aparece es la caldera. Como si la caldera de alguna forma acabase formando parte de ti y la opinión que vas teniendo sobre la caldera, entiendo, va cambiando a medida que estás ahí dentro metida o más o menos se mantiene igual. No, claramente. El poemario está en orden cronológico. En el orden cronológico en el que fueron escritos, porque mi intención, al margen ya de lo que desde luego cada uno quiera interpretar, era que se viera precisamente lo que tú dices, esa evolución de yo llegar y escribir ese primer poema que tú estabas mencionando antes, que es muy oscuro, es muy siniestro y tal, allá a pasar al otro extremo de un amor desmedido que casi incluso se podría tener por tóxico hacia la caldera. Yo quería que se viera esa evolución y cómo yo iba descubriendo todas esas facetas que hacían que las personas que ya trabajaban allí dentro apreciaran tanto la caldera, por así decirlo. Y luego, sin embargo, a mí me pareció muy bonito. Durante la presentación me apadrinó un poeta palmero, Ricardo Hernández Bravo, muy importante aquí en La Palma y, bueno, ha hecho muchas publicaciones y tal, y importante en Canarias en general, que le hizo un análisis a mi libro que prácticamente me destripó. Y decía que básicamente yo, sí, como tú dices, la caldera yo la acabó siendo como un personaje más que me observaba y me juzgaba todos los días y era como una manera al final de enfrentarme a mí misma, ¿no? Y a los problemas que yo tenía. Yo simplemente era un reflejo de mí, a lo mejor la caldera era un reflejo de un yo utópico de lo que a mí me gustaría llegar a ser, ¿no? Y por así decirlo. Y bueno, esto ya son reflexiones que ya se van mucho porque a mí tampoco me gusta ser demasiado abstracta, pero sí, para mí la caldera era algo o alguien que a mí me estaba observando siempre y que se reía de mí a cada rato, cada vez que a mí me veía quejarme por las tonterías que me pasaban o si fulanito o mengalito ya no me hacía caso y tal. Y yo de repente llegaba allí y ella me decía, no, pero eso son tonterías en comparación con lo que tienes que hacer aquí y a lo que te tienes que enfrentar. Y así ha sido la cosa hasta que al final, en la parte final del libro, como que ella ya deja de ser un enemigo y yo me reconcilio con ella y en cierto modo pues me siento como unida a ella, ¿no? Esa, digamos que no era mi idea inicial, pero es lo que ha salido. A ver cómo lo digo. Es que yo, o sea, yo ya es la tercera vez que intento remontar un discurso a partir del pedazo speech y es como, no se puede, o sea, ya me voy a rendir. Me ha encantado cómo durante el programa hemos visto un poco el vínculo profesional, laboral, más técnico, más científico de la caldera contigo o de ti con sí, de tu persona con la caldera
Y ahora hemos finalizado metiéndonos en las entrañas, tanto de la caldera como las tuyas, que mal ha sonado eso, en mi cabeza era como mucho más poético. Eh, a nivel mucho más emocional, mucho más íntimo, y cómo el, bueno, no solo el lugar de, bueno, iba a decir lugar de trabajo, pero tampoco creo que esas sean las palabras apropiadas, sino ese entorno, que al final es un entorno donde tú realizas tu labor profesional, también te marca y también empieza a formar parte de ti. Y si encima le damos el hecho de que es un paisaje como la caldera, es un sitio al que estás muy vinculada y todo es como, ya la caldera eres tú eres la caldera un poco. Bueno. Eso es lo que pasa, que para mí ya son palabras muy gruesas, porque Dios mío, yo solo pasé 18 meses allí, realmente, y por muy intenso que yo los viviera, y yo desde luego no soy comparable con gente que lleva allí trabajando años y décadas a otros niveles muchísimo mayores que el mío, y han visto cosas realmente tremendas, y a lo mejor se han jugado la vida 50 veces. Entonces, Pero, Sara, eso ya es otro perdón, nivel para mí, pero disculpa que te bueno. interrumpa. A ver, no vamos a desmerecer a nadie, pero si por estar 9 meses en el interior de nuestra madre tenemos ese vínculo para toda la vida, llevas más tiempo en la caldera que en el interior de tu madre. Bueno. Ojo. Eso también es un poco raro, pero bueno, esto se corta después en postproducción. ¿Sí? Fue maravilloso, fue muy bonito, lo repetiría 1000 veces. Por suerte la vida no me he querido, por así decirlo, separar del todo de ella. Ahora empiezo otra etapa. Para mí parece que cada proyecto, será que yo me implico a lo mejor demasiado, pero parece que cada proyecto a mí me marca muchísimo. Lanzarote porque fue mi despertar profesional y mi independencia total, y la caldera porque me he reconciliado un poco con mi isla, pero ahora es como, ¿quieres ver tu isla? Pues te la vas a comer, porque ahora pues nada, ahora estoy, pues acabo de comenzar lo que sería el Atlas de Vertebrados de la isla de La Palma, así que ahora me toca recorrer la isla al completo, levantando piedras para contar lagartos y mirando los cielos a través de prismáticos contando los pájaros. Así que también aviso a los palmeros, si ven a unos chicos y a unas chicas con unas tablets y unos prismáticos, no somos inspectores de Hacienda, por favor, estamos contando pájaros, de verdad, no pasa nada. Pues me encanta cómo se cierra el círculo, cómo hemos iniciado este palique preguntando por qué levantabas piedras, qué hacías antes de empezar la carrera, durante el primer año de carrera, y ahora vuelves a lo mismo, o sea, es un ciclo. Tu carrera como bióloga es un ciclo levantando pedruscos, o sea, yo creo que ya te pueden dar incluso, o sea, ya digo, el carnet profesional, Sí. ya... campeona mundial de levantamiento de piedras y estudio de lo que hay debajo. Hombre, ya te ¿Cómo? digo, Pero, es perdón, divertido. es que tengo ahora mismo la metáfora perfecta, pero Sara lo que vive es el mito de Sísifo, pero amando el subir la piedra, solo que en vez de subirla, pues la va levantando, ¿no? Entonces la piedra se vuelve a caer y Sara, perfecto, vamos a volver a levantarla. Hombre, yo la verdad es que he tenido ya mis anécdotas con esto, porque bueno, nosotros, aparte de los inventarios de aves, pues claro, una vez ya llega el mediodía de la jornada de trabajo, pues ya salen los lagartos y tal, y te pones a hacer transectos para lagartos y perenquenes. Y básicamente pues te dedicas a recorrer 50 metros levantando piedras durante, creo que eran 15 minutos. Y entonces mis compañeros han venido todos de la península tal, y me dicen, no, sabes que yo no he encontrado ningún perenquén tal, y yo le digo, yo he encontrado 4. Me dicen, ¿pero cómo lo hiciste? Y yo, es que hay que saber elegir la piedra, porque no es cualquier piedra. Eso fue los primeros días, y la verdad que ya nos vacilamos bastante con eso, pero tiene su cosa, ¿eh? Me encanta, pues yo creo que nos quedamos con ese consejo. Y antes de ya finalizar la entrevista, de cerrar este programa... Perdón, yo solamente entonces solo querría dejar otro consejo para los que estén haciendo la carrera, y si a lo mejor nos están escuchando. Hay más cosas aparte de la investigación, por favor, y necesitamos gente, por favor. O sea, creerán que no, pero
es complicado encontrar gente. Para este proyecto ha venido gente de la península, súper buenos todos, maravillosos tal, pero, Dios mío, no se presenta nadie de aquí, no sé. Yo recuerdo cuando yo hice la carrera que estaba la cosa muy jodida para encontrar trabajo y tal, y nada, pues los animo. Bueno, ya sean de la península o de Canarias, a presentar los currículums más allá de la carrera investigadora, que sí, que desde luego es preciosa, pero hay alternativas y se pasa muy bien. Pues nos quedamos con ese consejo porque no solo van a conservar la salud mental no metiéndose en investigación, sino además van a ayudar en un sector que tiene muchísima demanda de empleo. O sea, que vamos, 2 por 1. Y bueno, antes de terminar, vamos a hacer una breve recomendación porque, bueno, creo que ya ha caído durante la entrevista, hemos hablado del libro en concreto y obviamente nuestra recomendación de la semana de forma muy breve es el poemario de Sara de A veces sueño con la caldera, así que, como ha dicho Víctor, vayan al enlace, se lo pillan, se lo leen, lo disfrutan y descubren este maravilloso parque nacional de una perspectiva un poco distinta. Y ahora sí, bueno, ¿qué decir? En primer lugar, Sara, muchísimas gracias por pasarte a palicar por nosotros. Perdona por no avisarte que que te tenías que conectar desde el ordenador, que se me pasó y bueno, pues tuvimos que hacer malabares. Esperamos que lo hayas disfrutado. A mí personalmente se me ha hecho cortísimo y bueno, cuando quieras estás invitada de nuevo. Yo la verdad es que me encantan estas cosas y yo lo que pasa es que no me suelo mojar en temas de debates, de cosas que pasan en Canarias y tal, porque yo en general soy un poco violenta. Entonces me prefiero mantenerme al margen. Pero yo la verdad es que me he sentido súper bien y si quieren que colabore alguna vez, yo encantadísima. Seguiré con mi síndrome del impostor cuando me pregunten por cosas de las que supuestamente soy experta, pero yo encantada, la verdad. Ha sido maravilloso. Pues nos quedamos con eso y ya para ir cerrando, Rafa, si quieres añadir algo más. No, la verdad que también se me ha pasado súper rápido, he disfrutado un montón. Ha sido un palique especial. Yo creo que ha sido también como una especie de viaje, un poco por la experiencia que ha tenido Sara. Y ha culminado en un poco contar esa experiencia en relación con la caldera desde un punto de vista más personal, no estrictamente técnico sí, laboral, vamos a decirlo así. Y la verdad que me ha encantado y creo que eso también es un aspecto muy importante de las vivencias de una persona y cómo luego las puede transmitir. Todo lo que siente una persona a la hora de trabajar o vinculada a un lugar en concreto. Así que nada, muchas gracias, Sara. Y también muchas gracias a los y las oyentes que nos hayan seguido este programa. Y nada, yo por mí encantado. O sea, me ha encantado. Yo nada, pues pedir disculpas también, pues si he dicho alguna burrada, que yo también a veces me vengo arriba y tal. Si alguien se haya podido sentir ofendido de los múltiples sectores que he tocado, de verdad, ha sido sin ningún tipo de intención y eso, y pido disculpas y nada, espero que hayan disfrutado y si alguno se encuentra mi libro por ahí, pues que tenga en cuenta de que yo desde luego no soy escritora profesional y que lo disfruten en ese contexto, por favor. Y Víctor, di algo más que añadir. Yo es que no puedo añadir nada más. Y no puedo añadir lo demás mejor de la forma que lo diga Sara. Entonces, pues nada, mi gente, nos escuchamos en el próximo episodio, yo creo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto ha sido un auténtico placer para mí. Pues sí, nos quedamos con ese mensaje. Por mi parte, como ya he dicho, también ha sido un auténtico placer. Esperamos que los oyentes y las oyentes hayan disfrutado muchísimo de este palique. La verdad que ha quedado un programón, o sea, una auténtica delicia. Y sin más dilación, decirles que, bueno, ¿qué les iba a decir? Ya les contaremos en la próxima tertulia, no sé cuándo va a ser, pues toda mi experiencia en Granada en mayor detalle, si quieren, aunque a lo mejor ya la fecha se nos pasa y al final no acabamos tratando. También quería añadir el hecho de que se están a punto de anunciar los premios Evox.
los finalistas. No sé si para cuando salga este capítulo ya se habrá anunciado. Los de ciencia todavía no han salido. Estamos ahí pendientes. Y nada, bueno, lo dicho, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que los lunes, a eso de las 6 de la tarde, en sus plataformas habituales, Spotify, Evox, Google y Apple Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos estos 2 años, estos 77 episodios. Y sin más dilación, les deseamos una magnífica semana y un fuerte abrazo. Adiós. Ahora tengo frío, me siento culpable. He tirado las cosas que tenían tu nombre. Me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me ha hecho de noche y soy un muerto viviente. Ahora tengo frío, me siento culpable. He tirado las cosas que tenían